amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar esta gnomo escandinava o nórdica, como le quieran llamar. Es un proyecto la verdad muy bonito, espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Les voy a enseñar todo lo que ven, entonces no se pierdan ningún detalle. Mil gracias a las personas que nos acompañan en el chat, a los que nos regalan su me gusta, que se suscriben, que comentan, que comparten. A todos mil y mil gracias. Empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y estos son algunos de los materiales que voy a necesitar. No se los voy a mostrar todos. Recuerden que siempre en la descripción, allí en la parte baja del título, les dejo la lista completa de materiales y también el enlace de los moldes cuando necesitamos moldes. ¿Listo? Entonces aquí voy a mostrarles algo que de pronto necesito. La lana escolar, para que de pronto se den una idea. Esta es de 15 gramos, necesito dos de estas. Telas las que tengan. Aquí voy a utilizar unos retacitos. Esta es como una franela, tiene un poquito de peluche, es muy suavecita. Y esta sí es, no es pañolencia, esta se le llama fleece. ¿Listo? Fleece. Cartoncitos de baño, necesito dos palitos de madera. Estos tienen un largo de, ya les digo, 15 centímetros, un poquito más, como 15.5, y el cono, que es lo más importante que voy a utilizar en este proyecto, lo voy a usar de icopor. Pero si ustedes no lo tienen, recuerden que yo les he explicado cómo hacerlo en cartón. ¿Listo? Si no lo tienen así, entonces de cartón. Este tiene una altura de 20 centímetros. Entonces este es el de 20 centímetros. La base es de 11, un poquito más, 11.3 centímetros, y en esta ocasión está coco, o sea, está, pero si lo encuentran llenito, mejor, porque a mí me toca hacerle ahora un trabajo por no tenerlo lleno. Listo, pero así fue como lo encontré en esta ocasión. Voy a necesitar cartón para lo mismo, cartón para ponerle aquí en la base y también para hacer los zapatitos. Eso era lo que les quería mostrar básicamente, pero recuerden que la información en la descripción. Y con esto comenzamos. Bueno, voy a comenzar sacando la pieza base del cono, porque recuerden que mi cono está coco. Entonces eso es lo que voy a hacer en este momento. Y a continuación voy a empezar a trabajar los zapatos. Es con lo que voy a iniciar preferiblemente. Pero necesito dejar esta pieza por lo menos lista. Me ayudo con el mismo cono y entonces saco la pieza circular de su base. Bueno, ya saqué la pieza. La pieza me quedó de 11 centímetros punto 3, aproximadamente lo mismo que mide la base del cono. Lo dejaré a un lado y empezaré a trabajar los zapatos como les dije. Bueno, necesito una bola de icopor, esta es la número 5. La voy a cortar por la mitad para que sea como la punta de mis botas. Listo para la gnomo. Entonces aquí corto. Cuando preguntan de pronto por qué no se hace bolita, es el icopor como tal, es porque la cuchilla del bisturí tiene muy buen filo. Normalmente se daña cuando la cuchilla es vieja. Bueno, entonces aquí tengo las medias esferas y voy a sacar aproximadamente cómo me van a quedar las plantillas de las botas. Listo, entonces aquí lo que hago es marcar en el cartón para que me quede redondito, pero yo no lo hago completo. Miren que yo más o menos voy a marcar dejando un espacio, ¿sí? Y luego introduzco la otra que me quede así, como se me quedaran entrelazadas las circunferencias. Pero esta de acá atrás probablemente va a tener una variación, pero necesito sacarla por ahora, aprovechando que tengo las circunferencias del icopor. Bueno, entonces saqué las dos plantillas, las dos bases, con una copié la otra y entonces ya me quedan las dos bases listas, pero a esta yo le voy a reducir un poquito y para eso entra
a trabajar los tubos de cartón. Entonces voy a cortarlo por la mitad, que empezando tampoco van a ser tan largos porque mi gnomo no va a ser tan grandota. Pero entonces, para que se den una idea, eso es lo que voy a hacer. Lo voy a reducir un poquito. Al reducirlo, entonces lo pongo en la base del zapato, en la base de la bota, marco como qué tan ancho lo quiero y ahí cortaría y me quedaría la verdadera plantilla de los zapatos de la gnomo. Entonces aquí voy a cortar también aproximadamente 3/4 para que me quede de esa altura. Bueno, ya recorté las botas, entonces la plantilla como quería que quedara un poquito más delgada en la parte de atrás, en el talón, y ya quedaron las piezas. Les voy a dar la medida por si de pronto quieren tener la misma. Esta, la altura quedó de 6 centímetros, ¿listo? 6 centímetros, y la base quedó de 8 centímetros, 8.2 aproximadamente. Ahora lo que voy a hacer entonces es pegar las piezas. Voy a pegar la bolita de icopor, la media bolita en cada uno, y también los cartones en la parte de atrás. Bueno, ahora corté estas piezas en foamy porque voy a combinar materiales. Pueden hacerlo también en fieltro si quieren, pero me encantó este brillo así para las botas, entonces lo voy a utilizar. Esta la corté de 8 centímetros por 24. 8 centímetros, tomé la medida, busqué que quedara un poquito más grande para luego ponerlo en la parte interna, y los 24 es la medida del contorno. Entonces fíjense bien que esa sea la medida de ustedes. Con una cinta métrica, con 1 metro, toman la medida. Ahora lo que voy a hacer es pegar esta pieza aquí por todo el contorno. Miren, así. Bueno, cuando ya lo he pegado por todo el contorno, ¿sí? Así como pudieron ver en el proceso, entonces voy a aplicar un poquito de silicona en esta parte del cartón para llevarlo hacia el centro. Así lo pego, lo dejo secar muy bien, luego le pongo silicona a estos lados y lo llevo también hacia el centro, así, miren. Y cuando también ya haya secado, pego silicona por todo este contorno y lo introduzco para que así me tape el cartón. Miren cómo queda. Listos, para que se den una idea.
así van quedando. Ahora le voy a pegar foamy de este color café o marrón a la plantilla, listo, para que quede cubierta y quede mucho más bonita. Bueno, ya con las bases también pegadas, ahora corté una pieza de 1 centímetro para el borde y para que quede mucho más lindo. Pueden utilizarlo en color blanco, lo que pasa es que el blanco a veces se ensucia y se pone un poquito feo, entonces por eso decidí utilizar del mismo color pero sin escarcha, ¿sí? Así en crudo, por decirlo así. Bueno, y así van quedando, y ahora yo le voy a poner como unos cordones, las agujetas aquí de decoración. Listo, lo pueden poner, bueno, en la cámara no se notan mucho, pero la verdad en persona sí se ve mucho el contraste del color, pero igual pueden ponerlo del color que prefieran. Yo lo voy a utilizar así porque el vestido va a ser de este color. Listo, entonces vamos a decorar. Bueno, y miren, así quedan entonces los zapatitos para cualquier muñeco que ustedes hagan. Miren el lujo de zapatos, a mí me encantaron, espero que a ustedes también. Déjenme allí en los comentarios qué tal les pareció la técnica de los zapatos. Bueno, ahora tengo esta pieza de fleece, así en este color fucsia o rosa fuerte. Esta tiene una medida de 35 centímetros por 10. Entonces esta es la pieza, voy a cortar dos piezas de esta, porque van a ser las piernas. Las piernitas voy a utilizar estos palitos que les mostré inicialmente, que miden 15 centímetros, pero yo voy a hacer como una especie de calcetín o media, ya la verán cómo va a quedar, y entonces necesito coserla o pegarla. Yo últimamente no he estado cosiendo mucho porque tuve un dolor muy fuerte en esta mano durante un tiempo, entonces estoy pegando con silicona, pero si te queda fácil coser, entonces aquí vas a doblar así y coses. Listo, a máquina o a mano, como les he enseñado en otros proyectos. Yo, como les digo, en esta ocasión voy a pegar con silicona. Bueno, ya le di vuelta a la pieza y entonces voy a poner en cada palito lo que corresponde a la pieza de tela. Listo, luego aquí lo voy a pegar para que me quede firme, lo ajusto aquí, y lo mismo voy a hacer acá arriba, pero acá sí debo esperar a cuando conforme o cuando ya arme el cuerpo. Listo, por ahora solamente voy a pegar el de la parte baja.
Bueno, ahora cuando ya pegue, entonces voy a aplicar silicona, lo voy a introducir dentro del zapato que quede bien en la parte baja y me fijo que la parte de atrás, o sea, por donde se pegó la silicona en esta pieza, pues me quede hacia la parte de atrás, que no me vaya a quedar hacia la parte de adelante porque queda feo. Bueno, así quedan, espero a que sequen, los dejo aquí a un lado y mientras tanto recuerdan la base de cartón del inicio. Bueno, entonces voy a empezar a trabajarlo, lo voy a pegar en una pieza de tela, lo voy a cubrir para que me quede bien presentado. Bueno, aquí ya quedó cubierta, como la pueden ver, pues en este lado no se va a ver porque es la parte donde voy a cubrir el cono, entonces no se va a notar, pero algo que sí debo hacer antes es poner las marcas por donde voy a introducir los palitos de las piernas. Entonces aquí los tengo ubicados, tengo un bisturí, aquí está el bisturí, punta de lanza, donde voy a ubicar la pieza que quede lo más centrado que se pueda. Y luego entonces lo voy a marcar, ¿listo? Yo voy a ponerlo aquí y voy a marcar donde aproximadamente tiene que ir y allí donde yo haga la marca tengo que hacer un orificio para que quepa el palito. Bueno, así hice los huequitos, no me quedaron perfectos, tengo que decirlo, me quedó un poquito más corrido, pero igual no importa, así lo pongo y miren acá están también. Y ahora este sí lo voy a pegar en el cono. En este paso es porque mi cono no tiene base, o sea, está hueco, listo, miren, él está hueco. En cambio, si el cono está relleno, o sea, viene total, como en otras ocasiones yo les he mostrado y lo he encontrado así, entonces solamente es perforar con el bisturí e introducir con un poquito de silicona el palito y ya les quedaría listo en el momento de introducirlo. ¿Listo? Entonces ahí les explico para que se den una idea. Ahora lo que voy a hacer es aplicar la silicona. Espero que enfríe un poquito, porque está muy caliente, y luego lo pego al icopor porque si no se me derrite. Bueno, así va quedando el cono y ahora tengo esta pieza que es la que me va a ayudar como vestido o el faldón. Tiene una medida de 51 centímetros por 20 y lo que voy a hacer es aquí doblarla en la mitad. Le voy a poner un poquito de silicona, recuerden que si quieren coserlo lo cosen por favor. Entonces yo sí lo voy a hacer con un poquito de silicona y la parte superior sí la voy a surcir a mano. Si también quieren hacerle un dobladillo, pegarle un encaje, o sea, lo que ustedes quieran, pueden agregarlo. Ahora yo en la parte superior, bueno, lo podemos poner al derecho, lo voy a poner al derecho y en la parte superior voy a surcir o fruncir, como ustedes le llamen, como mejor de pronto lo entiendan, y con hilo. En este momento sí me toca con hilo,
ayudarme. Entonces arriba, abajo, así. Cuando ya lo tengamos bien surcido, entonces lo voy a ubicar. Si puedo hacerlo desde arriba y que quede hasta acá, mejor, pero si no me alcanza la tela, porque como pueden ver la corté muy precisa porque era un retazo, entonces la pongo más abajito, no hay problema. Lo pego con silicona. Recuerden manejar la temperatura de la silicona, si está muy caliente dejarla enfriar un poquito y pegarla. Miren, aquí lo voy surciendo. Si lo aprieto también si quiero un poquito, pero todavía no lo voy a anudar porque lo voy a introducir en el cono. Entonces aquí, miren, estoy vistiendo el conito. Recuerden que no me queda muy largo porque mi tela es poquita, entonces les recomiendo, si quieren que cubra, córtenlo un poco más largo. El mío es de 20 centímetros como les dije, pero si quieren que cubra, entonces córtenlo de 23 centímetros, 23, 24 centímetros aproximadamente. A mí me cubre allí, perfecto. Entonces ahora aquí, en este momento, es donde voy a apretar un poquito más, hago el nudo y ahora pongo un poquito de silicona para que me quede en ese puesto. Miren que me quedó como 2 centímetros más abajo, pero igual no importa porque no se va a ver. Bueno, ya lo pegué aquí, como les dije, ahora en la parte superior, y ahora en la decoración del vestido le voy a poner peluche del que tengan, no necesariamente este que estoy utilizando yo, sino del que tengan. Puede ponerle encaje. Yo le pongo peluche porque normalmente los muñecos, los nórdicos, son de invierno, entonces por eso se les puede poner muchas cosas así que se vean gruesas o que hagan den calor, porque pues así es el clima donde ellos originalmente son, de los países nórdicos. Entonces aquí le voy a pegar el peluche para decorar. Bueno, ya quedó listo el peluche. Ahora, si quieren, yo no lo voy a hacer por ahora, pueden poner unos puntitos de silicona y que el vestido quede como fijo en algún lugar de la base, pero por ahora no lo voy a hacer. Ahora lo que voy a hacer es cortar 4 piezas. Miren, estas son los guantecitos. Son 4 piezas en total, 2 para la derecha y 2 para la izquierda. Y también voy a tener unas piezas, ya les doy la medida, para lo que corresponde a los brazos. Estas piezas las corté ya les doy la medida, 10 por 10, 10 por 10 es lo que nos va a conformar el brazo. Entonces aquí mientras voy trabajando para que vayan secando también las piezas. Entonces, por ejemplo, aquí cosen, doblan así, cosen en el borde. Ustedes saben que yo lo estoy haciendo con silicona, pero si lo quieren coser lo pueden hacer perfectamente. Entonces aquí ya armo una pieza. Este es un bracito, este es el brazo. Y para los guantes, entonces tomo la pieza, estoy utilizando foamy y voy a pegarlo por todo el borde. Bueno, ya están los guantecitos. Lo voy a rellenar con un poquito de algodón de relleno para que le dé como volumen y no me vayan a quedar aplastados.
Bueno, así quedan los guantecitos. Lo que se rellena es poquito, es como para darle un efecto 3D, ¿listo? Pero lo que se rellena es poquito porque si no se abre y no se van a dejar trabajar. En cuanto a las piezas, entonces lo pegamos así, que quede el revés viéndose y el derecho va a quedar en la parte interna. Luego le damos vuelta a la pieza y vamos armando los bracitos. Aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer en el extremo es pegarlo. Aquí en esta parte lo voy a pegar. Así, lo pego y luego relleno un poquito, pongo el guante, lo introduzco bien, así, miren, listo, queda adentro y también lo voy a decorar con peluche en el contorno. Bueno, y así quedaron entonces los brazos. Los voy a pegar aquí a los lados, listo, lo pego en un poquito de licopor y también en la tela del vestido. Bueno, así van quedando. Voy a dejar que seque a un lado y ahora voy a tomar esta, puede ser una almohadilla de corte, una pieza de cartón, de acrílico, lo que ustedes tengan, para envolver el pelo. Lo voy a hacer de lana. Esta tiene una distancia de 19 centímetros, entonces lo que voy a hacer es empezar a envolver para tener el pelo, como quien dice, de la misma medida y así poder hacer las trenzas de la gnomo. Aquí estoy envolviendo. Ustedes deciden si la quieren con mucho pelo, con poquito pelo. Yo aquí tengo casi 2 madejas, a esta le falta un poquitico, pero la voy a utilizar así. Les recomiendo las 2 madejitas. Bueno, ya lo envolví. Ahora lo que voy a hacer es tomar una pieza de la misma lana y lo voy a llevar hacia el centro, hacia la parte de arriba. Lo anudo lo que más pueda sujetar la lana y luego corto acá en el extremo y hago una trenza hacia este lado y la otra trenza hacia este lado. Bueno, así queda la trenza. Ustedes miran también si la quieren hacer más larga o de otro color. Yo tenía este tono de lana, pero la pueden hacer en el tono que ustedes prefieran, marrón, pelirroja, gris, el que ustedes quieran pueden hacerlo. Ahora tengo aquí la pieza que corresponde a la nariz. Ya les voy a decir cuánto está midiendo aproximadamente. Es de 9 centímetros. Entonces es casi una circunferencia, ¿listo? Lo voy a coser por todo el contorno, lo zurzo, lo aprieto, así como hice en la parte superior del vestido. Lo relleno muy bien, lo anudo como les digo, para que me quede la forma de la nariz.
Miren, la costura, como la pueden ver, es intermedia y lo que hago es alar y rellenar y sellar. Bueno, ya quedó lista la nariz, como ven le di una forma como ovalada. Esto se logra porque toman la aguja y empiezan a moldear, por decir así, el algodón. Listo, esto le hacen y esto les ayuda a dar la forma que ustedes quieran de la naricita. Entonces así fue que hice y así me quedó grande, porque esta vez la quiero grande para la gnomo. Y tengo la pieza que corresponde al gorro, tiene 25 centímetros y en cada punto que tomes esa medida de 25. ¿Sí? Esto nos da como el aspecto de cono y así pueden sacarlo más grande o más pequeño también. Aquí, al igual que he hecho en todo el resto de trabajo, lo voy a pegar con silicona, pero si ustedes lo quieren coser, ya saben que perfectamente lo pueden hacer. Bueno, ya secó, damos vuelta a la pieza del gorro, vamos a empezar a poner ya los accesorios que nos faltan. Aquí sacamos bien el extremo y listo. Entonces aquí voy a pegar las trenzas. Primero voy a pegar la trenza aquí en esta parte, luego voy a poner la nariz, listo, y luego el gorro. Al gorro tengo que ponerle relleno porque si no se aplasta. Entonces vamos a ir pegando. Bueno, aquí está secando. Voy a ponerle mientras tanto un poquito de relleno al gorro para luego poderlo ubicar. Bueno, así va quedando, les voy mostrando porque siempre me queda un poquito difícil cada detalle, pero entonces aquí pegué el gorro, lo pegué sobre el pelo, sobre la unión que había aquí entre el pelo y la nariz, y así voy poniendo de pronto alfileres para sujetarlo y pegarlo muy bien. Ahora lo que voy a hacer es del mismo peluche con el que decoré el vestido, también lo voy a poner alrededor para que eso me dé un contraste de color muy bonito. Listo, entonces por todo el contorno donde ustedes vean que falta silicona, apliquen silicona. Recuerden que el vestido lo pueden sujetar al cono de inicio, lo pueden, si quieren, le dan así pliegues y lo pegan en la base para que quede mucho más firme, y esto lo voy a ir pegando así por todo este contorno para que quede muy bonito. Bueno, así va quedando.
Listo, le voy haciendo los retoques de silicona donde se necesite. Ahora en la parte superior, en el gorro, normalmente puedo arrugarlo así un poquito. Listo, ubicar el algodón como yo de pronto quiera. Y le voy a pegar un corazoncito. Estos los encontré en una tienda donde venden cosas para manualistas, para hacer decoraciones o adornos para el pelo. Entonces me gustó, compré dos en este color fucsia y uno más claro, pero creo que este le va muy bien al proyecto, entonces se lo voy a pegar. Voy a organizar el gorro como me gustaría que quedara y luego entonces lo pego. Bueno, así ya queda la decoración. Le puse unos moñitos en las trenzas. Recuerden que les he enseñado a hacer diferentes tipos de moños, rosas, en foamy, en fieltro. Entonces pueden ponerle todos esos detalles que de pronto yo les comparto en otros videos. Aquí igual en las tarjetas les dejo algunos sugeridos y también en la descripción. Allí siempre les dejo información que de pronto en el video cuando estoy editando veo que me falta. Entonces allí les dejo más información. Ahora voy a pegar los zapatitos. Voy a subir aquí los zapatitos. Recuerdan que les dije que esto tocaba dejarlo así suelto por ahora. Bueno, ya llegó el momento, entonces lo voy a calzar. Listo, ahí ya quedó perfecto. Y voy a ponerle silicona. Como este es cartón, la base, le voy a poner silicona caliente, no importa porque no se va a derretir porque este es cartón, y lo voy a pegar. Lo mismo voy a hacer con el otro zapatito. Listo, entonces ponemos la silicona y vamos pegando. Bueno, así pues ustedes no lo pueden ver de pie, pero ahora le tomo la foto y entonces lo van a poder observar bien cómo queda. Pero entonces aquí les muestro una idea para que noten cómo queda ella ya lista. Pongan bastante silicona en el palito, pongan bastante silicona en el orificio de donde se ponen los pies, donde se ponen las botas, para que queden bien firmes. ¿Listo? Ahora aquí tengo unas pestañas postizas. Estas las compré donde venden maquillaje o también donde venden cosas para disfraces, para carnavales, y compren las más baratas porque es para un muñeco, no es para una persona. Entonces no importa si tiene buen pegamento o no, porque esto lo vamos a utilizar en nuestro gnomo, en nuestra gnomita. Entonces yo aquí lo voy a ubicar donde le pondría las pestañas. Primero calzo donde le voy a poner las pestañas y luego sí pego. ¿Listo? Entonces aquí estoy ubicando donde pondría las pestañas. Igual no es que se vayan a notar muchísimo porque estas no son gruesas. Entre más gruesas mejor, ¿sí? Entre más llenitas se vean mucho mejor. Las pegan con silicona o con el pegante que traen estas pestañas. Yo la verdad nunca las he utilizado, entonces no sé. Yo lo voy a pegar con silicona. Bueno, aquí le pegué las pestañas, pero una de ellas estaba pegada pues al recipiente, entonces me tocó dividir la pestañita que quedaba. Allí les doy la idea, si les gusta, para que la pongan en práctica. A mí me parece muy graciosa, pero lo dejo a gusto de cada uno de ustedes. Listo, entonces aquí el proyecto. Recuerden que al final les dejo la foto para que puedan ver todos los detalles, porque así pues acostadita no se ve muy bien, pero
Espero que les guste, que lo pongan en práctica y recuerda que para apoyar mi trabajo y por supuesto el de Sam, regálanos tu me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, comparte y déjanos un comentario que para nosotros es importante leerlos y también eso nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. También si de pronto quieres hacer en algún momento un aporte a nuestro trabajo, recuerda que en la descripción te dejamos información detallada que normalmente se ve reflejado pues en materiales que compramos, tecnología o cosas que siempre son para nuestro trabajo aquí en Arte en tus Manos. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. ¡Hasta pronto!